Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Bienvenidos. Querigma, un mensaje al corazón. Vayan a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Con esta afirmación, el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, versos del 1 al 7, nos va adentrando en la reflexión de este día, de esta mañana. El Maestro, una vez más, se manifiesta, se muestra, se proyecta como buen pastor. Y este pastor tiene unas características bien espectaculares y bien interesantes. El pastor es el que da la vida, el que cura las heridas de las ovejas, pero el pastor también es el que guía. Y ese mismo pastoreo que hoy contemplamos, vemos reflejado en Jesús, es el mismo pastoreo que el Señor está proyectando a sus discípulos y en sus discípulos a cada uno de nosotros. Nuestra misión también será la de dar la vida, la de curar las heridas y la de guiar a otros por los senderos de la misma vida y por los senderos de la palabra de Dios. En aquel tiempo Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el Alfeo, y Tadeo, Simón el fanático, y Judas Iscariotes el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos se acerca. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio de Mateo, en ese día, descubrimos varias claves importantes para nuestra reflexión. Jesús es el que llama. Estamos en Mateo, pero si nos vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, en el verso 13, Marcos es enfático cuando afirma que llamó a los discípulos para que estuvieran con él y luego para enviarlos a predicar. Y Juan también enfatiza esta misma realidad cuando dice que ya no nos llama siervos, sino que nos llama amigos. El que toma la iniciativa es Jesús. Te podrás preguntar también tú: ¿por qué Dios ha puesto su mirada en mí? ¿Por qué Dios ha puesto su mirada en ti? Dios te ha mirado con bondad y con compasión, y Él es quien ha tomado la iniciativa. Y Dios toma la iniciativa porque te ama. Debes sentirte amado, amada, llamado por Jesús de Nazaret. Pero cuando Jesús te llama, te da autoridad. Y a los discípulos les dio la autoridad para que expulsaran espíritus inmundos. Y aquí cataloga y denomina espíritu inmundo a todo aquello que te aparta de Jesús de Nazaret. Bajo esa connotación de espíritu, daimón, demonio, opositor, todo aquello que está en contra de la restauración del reino de los cielos, el Señor les dio autoridad a sus discípulos para que ellos expulsaran al enemigo, pero también para que curaran toda enfermedad y dolencia. Miren, la autoridad que el Señor le concede a sus discípulos tiene estas dos dimensiones. Expulsa a los espíritus inmundos, pero también cura y sana las dolencias de aquellos que están enfermos. Cuando Dios te llama, te da autoridad. Cuando Dios te llama, te constituye. Pero cuando Dios te llama, también te llama por tu nombre. Aquí a los discípulos les da nombre, les da identidad, les da autoridad, los envía, pero también los va constituyendo discípulos, llamados, dotados y enviados.
Y le dijo con estas palabras, miren lo que hace el maestro en esta instrucción: no vayan a tierra de paganos ni entren a las ciudades de Samaria, sino que vayan a las ovejas descarriadas de Israel. A veces pensamos que el Señor como que estuviera limitando el poder de evangelización, y no es así. Vayan primero a los descarriados de la casa de Israel, aquellos que están aguardando la promesa. Pero el evangelio se extendió, se propagó. El evangelio empezó a darse de manera tan prodigiosa y poderosa en los primeros discípulos a través de las acciones evangélicas. Y el evangelio se fue tocando y llenando los corazones de los fieles. El evangelio se fue instaurando y quedando en todos los oyentes. ¿Por qué? Porque el Señor sustentaba y respaldaba con su autoridad y su promesa la evangelización de los primeros discípulos. Pero el Señor quiere que vayan a ellas, a las ovejas descarriadas, aquellas que el mundo ha ignorado, aquellas que el mundo ha excluido, aquellos que tal vez no se sienten parte de la iglesia porque piensan que la iglesia es una sociedad perfecta donde están los puros y los grandes santos. Yo quiero recordarte que la iglesia está constituida por pecadores con proyectos profundos de conversión y de santidad, que es distinta. Y a esos, a los excluidos, a los pequeños, es a los que Jesús está llamando. ¿Para qué? Para sanarlos, para liberarlos de sus demonios, pero también para curarlos de tantas enfermedades que los van agobiando. Y por último, el maestro cierra con broche de oro este texto de hoy: vayan y proclamen que el reino de los cielos se acerca. Y el reino de los cielos no es una construcción. El reino de los cielos es una experiencia divina, y esa experiencia divina se llama Jesucristo de Nazaret. La experiencia del amor profundo de un Dios que te ama, de un Dios que te ama tan profundamente que ha entregado su Hijo para salvarte y para que tengas vida y vida abundante. No te quedes a las afueras del reino, ni tampoco te quedes en las periferias del reino. Tú estás llamado porque tienes un nombre, porque tienes una misión, porque tienes una identidad, y por algo bien lindo. En el banquete del reino que prepara Jesús, tú tienes un puesto especial. Tú tienes tu silla, tú tienes tu lugar, tú tienes tu nombre, tú tienes tu identidad, tú tienes una misión y tú tienes un proyecto. Que no se te olvide que el Señor te ha llamado, te ha formado para luego enviarte, para curar, para liberar y para restaurar los corazones destrozados. Que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.